Buenas, ¿cómo les va? Seguimos en nuestro estudio de la profecía bíblica del tiempo del fin, profecía revelada en el último tiempo después de que el sello de la profecía de Daniel fuese quitado. Esa profecía solamente podía entenderse durante los últimos 7 años. Por eso lo hemos dicho a través de estos videos. Este es el video número 14. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y que aquí les voy a leer este versículo de 1 Corintios 2:6, que dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. Esta profecía es sabiduría, esto es alimento sólido. Esto no es leche como los niños que toman leche. Esto ya, como dice el apóstol, decía que la persona siendo carnal, siendo niña, tiene necesidad de leche y no de vianda. Eso le pasa al cristiano que no madura, y la única forma de madurar es caminando en el conocimiento de la palabra de Dios, viviendo en ella por años. Si usted ha estado en la iglesia por un tiempo, para unos meses, luego no está, luego viene y va y ha tomado la vida cristiana deportivamente y todavía va a cada rato a la iglesia a arrepentirse, que ahora sí, que me aparté y que vuelvo y que va. Entonces, y todos como los niños que todavía se hacen en el pañal continuamente su caminar con el Señor. Entonces, es muy difícil entender todas estas cosas, porque como dice aquí, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, porque esto es alimento sólido, la interpretación del tiempo del fin. Y por eso les decía que la característica de este tiempo final es la justicia de Dios. Porque mire que Dios predestinó todo esto desde el principio, porque Él todo lo conoce y lo ocultó para que la gente no lo entienda fácil. Hay que buscarlo y entenderlo. La justicia de Dios ahora se determina en ese conocimiento que Dios le da a usted, porque de acuerdo a su conocimiento es la posibilidad que usted tiene de salir adelante de lo que viene, de esta prueba que viene sobre el mundo entero. Porque la prueba es terrible, tanto así que dice que si el Señor no acortare los días, ninguno sería salvo. Que va a ser bien difícil, porque la maldad se multiplica a tal extremo que el amor hacia Dios se enfría. Entonces vea usted lo que se espera que suceda en este último tiempo. Ya ha sucedido, ya está pasando y se espera un final. Tenga en cuenta lo que viene. La característica de estos 7 últimos años que ya han transcurrido, ya pasaron 6, y usted no se dio cuenta, si todavía no ha despertado y no se ha dado cuenta, estamos en el último año, al borde de la guerra nuclear, de la confrontación final. Y la gente dice, no, pero eso todavía no va a pasar. Una vez inicie, eso demora 5 meses, una guerra de esa índole, no demora mucho. Y el Señor tiene que intervenir, y de hecho es lo que va a pasar. Y entonces es cuando viene todo ese fin, y el descubrir que viene Jesucristo y la confrontación final. Todas estas cosas que usted debería haber visto en estos 7 años, pero muchas de ellas usted no las había visto. Por ejemplo, esa es la época de la prevaricación, una característica clave de esta época. Prevaricación significa engaño por parte de los gobiernos contra el pueblo. Entonces, ahí tiene. ¿Cuánto hace que usted no se ha dado cuenta que usted todavía es ferviente seguidor de la política de ahora? Usted vota por el presidente de aquí, el otro presidente va por uno, va por Trump, va por Biden, va por el que sea, y no entiende que justamente de ahí viene el mal, porque una característica de este tiempo es que el pueblo es engañado por los gobiernos. Entonces por eso hay control
noticias, hay todo, porque pues los que tienen el poder son los que están controlando el mundo. Entonces ellos están colando así, filtrando lo que le llega al pueblo. Entonces el conocimiento, aparte de que es difícil de entender la Biblia, la palabra de Dios, la gente está embelesada en otras cosas, les han dado un mundo de disfrute, de riqueza y disfrute, deleites, así estaba antes de que comenzara la prevaricación. Dice, estando la provincia en paz y en abundancia, había paz y prosperidad en el mundo realmente, buena parte como no se había visto nunca, hasta que llegó ese caos que causó que muchos perdieran los negocios y todo esto se volviera y empezara. ¿Ven? Esa era la parte ya de la conspiración. Y ya viene todo lo demás, que es cómo se arma esto hasta llegar a un control absoluto de ese poder que con un propósito engañó al mundo para poderlo controlar. Y detrás de todo eso está el papá de todos, el mundo. Como decía el Señor a los fariseos cuando le decían, es que nosotros, nuestro padre es Abraham. Les decía, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, les decía él. Porque el que no es conmigo es contra mí. Y el que conmigo no siembra, desparrama. El que no está con Dios, está con el otro papá. Usted es hijo de uno o hijo del otro. Ese es el punto. Entonces, y parta de este otro principal. De los más de ellos no se agradó Dios. O sea que más son los hijos de las tinieblas que los hijos de la luz. O sea que usted tiene que convertirse en una excepción. Tiene que ser alguien especial para poder entender. Sí, la gracia vino para todo el mundo. No la aprovecharon, no se aprovechó la gracia. Y se convirtió en libertinaje la gracia de Dios. Y eso es grave porque cuando se convierte en libertinaje la gracia de Dios, entonces caemos en esto que sucedió ahora. Entonces, ahí hay un desconocimiento total de la palabra. Por eso es muy difícil de entender lo que estamos viendo y el tiempo de la profecía. De acuerdo a su relación con él, le va a ser más fácil de entender. Entonces, por eso yo le recomiendo, insista. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatarán. Es hora de violentarse. Usted tiene que violentarse contra usted mismo, contra la pereza, el desánimo, el doble ánimo, que es lo que caracteriza esta generación de hoy en día, que viven en un doble ánimo. Quieren estar con Dios y quieren estar en todo. Entonces le coquetean a Dios y se novian con todo el mundo. Las perversidades del mundo, las atracciones y disfrutes y deleites del mundo. Entonces, así es muy difícil. Es necesario ahora violentarse y tomar decisiones firmes. Y voy a entender la profecía, quiero entenderla. No es esa profecía que fue para todo el mundo, esa interpretación que dieron de que tiene 70, 80, 100 años, que ya queda para todo el mundo. Si no es, creen que Dios es qué. No, la palabra de Dios es perfecta. Es perfecta. Tanto así que reservó y está guardada para el entendimiento de aquellos que Él tiene preparado. Entonces, de acuerdo a su corazón, usted puede violentarse. No decir, entonces yo ya estoy predestinado a que yo soy de los que me voy a perder. Uy, condenándose usted antes de tiempo a usted mismo, no. Diga, no, Señor, yo soy de los que se salvan. Así que quiero entender. Señor, dame entendimiento. Y lo va a hacer. Entienda lo que estamos viviendo. Esta época es de prevaricación, téngalo en mente. Cuando usted sale a votar por su presidente, por hacer fuerza, usted, pobrecito, está confiado en el diablo. Porque Satanás está detrás de los sistemas de este mundo hoy en día, especialmente el mundo occidental, que es esa bestia de 7 cabezas que toma control sobre el mundo. Entonces, acuérdense que este reino es humanamente invencible. O sea que no hay poder humano que pueda ir contra este sistema. Estamos perdidos si lo buscamos, si queremos
vencer a través de la carne, la fuerza, la confianza en lo que yo tenga, en los míos. Estoy perdido. Si mi confianza está en la carne, se aplica lo que la Biblia dice. Maldito el hombre que confía en el hombre, porque el hombre no me va a salvar. Esta es una época en que solamente Él me puede salvar. Dios en Jesucristo me puede salvar, pero depende de mi relación con Él, de que yo vaya al santuario, vaya al altar de Dios y desarrolle esa relación con Él. Le clame y le diga: Señor, enséñame, déjame entender, déjame estar en tu presencia. Entonces, a menos de que usted haga eso, no hay forma de vencer. Si su confianza está en el mundo, en la gente, en la humanidad, en la política, no está en nada. La confianza ahora está en Él. Y como está en Él, lo único que tengo es su palabra y su espíritu y la capacidad de entender lo que viene. Porque es como el soldado en la guerra. De su conocimiento depende la sobrevivencia. Va a sobrevivir si sabe manejar las armas, sabe ocultarse, sabe buscar al enemigo, sabe eludir. Pero si usted se acobarda y está pensando en la novia y en lo que dejó atrás y en lo que va a hacer cuando vuelva a la casa, cuando pase la guerra, usted tiene que estar concentrado en lo que hay, que es el entendimiento de la palabra de Dios, especialmente la profecía y el evangelio del fin. ¿Qué es lo que va a pasar en estos últimos 7 años? Ya pasaron 6, le cuento una historia. Le voy a dar la historia de lo que ya pasó y le digo lo que queda, que yo sí he seguido paso a paso. Entonces sé lo que pasó. Primero, los 7 años se desataron ese 16 de abril del 2018, cuando el poder del pueblo santo volvió nuevamente a pasar a manos de los judíos en Jerusalén, que es la ciudad santa, esa ciudad escogida por Dios, donde estaba la capital del poder del pueblo cristiano y donde viene la Jerusalén celestial a asentarse y donde Jesucristo se va a sentar como el sucesor del reino de David, de esa simiente, a gobernar, y se cumplen todas esas promesas en ese gobernante que Dios nos levantó en Jesucristo. Entonces, esa primera parte ya se cumplió desde el 2018. Luego vino la prevaricación, cuando se inicia el engaño y entonces se da lugar a la violación del pacto, cuando se profana el templo, que es el cuerpo. Entonces usted sabe, con cosas que fueron introducidas en el cuerpo, que tienden a cambiar la forma en que Dios concibió al hombre, y entonces para tener un control completo sobre él, cuerpo, alma, lo van a controlar al hombre. Entonces, cambiando su estructura genética. Entonces, cuando eso sucede la violación, se suspende el sacrificio continuo, que es el de Jesucristo. No había otro pacto que hacer con el anticristo ni nada, sino que es el pacto que había con Cristo, que era ese, que había que permanecer en Él. El que tiene al Hijo tiene la vida. La sangre de Cristo está en mí, entonces me cubre. Pero el sacrificio es continuo. Jesucristo murió una vez por mis pecados. ¿Qué pasa? Que cuando yo profano el templo donde Él habita, Él ya no puede estar allí. Ya no puede estar ahí. Entonces se suspende ese sacrificio. ¿Ve? Y así dice la Biblia en Daniel. Y por Él fue quitado el continuo sacrificio. De ahí, 1290 días después, también se cumple lo que dice Daniel, que vendrán de su parte tropas que profanarán el santuario y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Y la abominación desoladora viene 1290 días después. Tiempo se los doy. Yo sigo perfectamente el orden y lo puedo entender, lo puedo ver, puedo leer la profecía. Ustedes todavía no me entienden mucho, pero si siguen y siguen en los videos, siguen leyendo, estudian la Biblia, vuelven al libro, les he mandado libros, pidan el libro, y entérese más de detalles,
porque hay que ser muy astutos en esta época. Al final de esos 1290 días, todo lo que es una característica de este tiempo es el rechazo a las cosas de Dios, especialmente a Jesucristo. Entonces, por consiguiente, nos espera, se ha cumplido, una persecución total, donde el cristianismo va a ser perseguido a muerte, al final. Eso va a ser muy progresivo hasta cuando llegue el momento que ya tengan el control absoluto, entonces lo harán de frente. Todo eso tiene un tiempo. Yo no le doy datos porque estoy botando información hasta que usted no vaya a ir captando, vaya tomando de todo este material que le he dado y se vaya impregnando. Porque usted tiene un problema muy grande que es la duda. La duda es la que el enemigo ha sembrado. Acuérdese que cuando salió el buen sembrador a sembrar la semilla, también salió el malo a sembrar la cizaña. Entonces esa cizaña ahoga la buena semilla. Y cuando crece así ahogado el buen fruto. Entonces usted no sabe qué creer. Las iglesias le están diciendo una cosa, que usted es salvo y siga parrandeando. Tranquilo, que usted se salvó ya, siga parrandeando. Y se va a chocar, se va a estrellar, porque así no es. Ese no es el Evangelio de Jesucristo. Es muy diferente, por eso lo estoy invitando a entenderlo. Con todos estos videos, los libros, métase en su cabeza. Dice la Biblia, vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que se amontonarán pastores conforme a su concupiscencia. ¿Qué quiere decir? Que apartarán de la verdad a la gente. Entonces, ¿cómo lo hacen? Que a la gente le gusta que le hablen conforme a su concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Son sus deseos carnales. Entonces, lógico, un buen vendedor busca lo que a la gente le gusta y se lo fabrica como usted quiere. Entonces le buscan una doctrina que se adapte a su gusto carnal. Entonces que le digan, no, usted puede, tranquilo, vaya, haga, siga la fiesta, usted puede hacer y deshacer, que Dios está con usted. Uy, eso se vende así. Todo el mundo llena esas iglesias así. Y aparte de eso le hacen milagros. Y a usted no le duele que le cobren el diezmo, que le pongan la ofrenda y no le duele. Porque usted está siendo confortado en su carne. ¿Usted cree que es el espíritu? No, es su carne. Su carne está de rumba, según usted, con el espíritu. No es así, el espíritu no quiere ni saber de eso. Pero usted no lo siente. Entonces, está engañado. No es así. El Evangelio de Jesucristo no es así. El Evangelio de Jesucristo es muy diferente. Y este Evangelio que le fue entregado a Juan, muy similar al que le fue entregado a Ezequiel, cuando el Señor manda a sus profetas a llevar la palabra, y a los apóstoles. No era un evangelio como el que pintan hoy en día, que es solamente fiesta. No era un evangelio de negación, de entrega, de esperar por completo hasta que Jesucristo viniera. Miren el primer ejemplo de esa iglesia. ¿Qué hizo la iglesia del primer siglo? Dice ahí, cuando usted lee Hechos, lea el libro de Hechos y se va a dar cuenta. Esa gente no se dedicó como está hoy a vivir en lujo y a tener más y a competir. Dice que cogían sus cosas y las vendían y tenían en común todas las cosas y no había ningún necesitado entre ellos porque todo se repartía entre todos y vivían juntos. ¿Ve? La vida cristiana porque esperaban que Jesucristo viniera. Y les faltaba más, aparentemente, porque al fin y al cabo, en el tiempo de vida del hombre, siempre hemos tenido la misma relación. Porque ahora que bien vamos a ver esta fusión del mundo físico y espiritual y esta guerra final donde el juicio del Señor, de Dios a todas las naciones se va a manifestar. Pero realmente en cuanto a edad, pues es más o menos lo mismo. Pero ellos lo hicieron esperando que estar con Él, porque su dicha no era esta. Su disfrute iba a ser con Jesucristo. Es clave en la vida cristiana, saber uno y entender que el disfrute es con Él y no con el mundo. Entonces, todo esto nos espera en esta época. Mire lo que dice la Biblia, que va a pasar. El rechazo social al orden divino. El orden que Dios estableció, el mundo lo rechaza. Por eso ustedes ven una juventud de hoy
que no se levanta en los mismos patrones de sus padres, en el mismo orden social. No, ellos ya no se casan, ellos ya no creen en familias, ellos ya no quieren tener hijos porque quieren el disfrute personal. Dice todo el mundo, dice, no, yo voy a disfrutar primero la vida y después me caso. Como si los hijos fueran una desgracia. Cuando antes era una bendición el hombre llegar a ver sus hijos, a compartir con ellos, vivir en familia. Eso era una bendición. Ahora según ellos es una desgracia. Primero viven los 20, los 30, se prostituyen y luego es que se casan. Tira, no se casan. Que ya nadie se quiere casar. Cuando se acostumbran a vivir así, nadie se casa. Prefieren seguir viviendo así. No saben que el alma se deteriora. Esos conceptos se van dañando. Entonces el hombre se acondiciona a lo que vive. Si usted se acostumbra de muchacho, joven, a vivir así, después usted es incapaz de funcionar dentro de un núcleo familiar. Usted ya no puede ser padre porque usted se ama más a usted mismo, se preocupa más por usted. Obviamente la mamá no puede ser mamá ya porque ya no quiere estar con su marido sino un ratico hasta que se le acabe el amor. Y el amor se acaba rapidito, cada rato, según ellos, es que eso se acaba. Porque el amor lo confundieron con el sentimiento. El sentimiento es temporal, pero el amor no es un sentimiento, es un principio de obediencia. Se ama porque hay que amarse. ¿Ve? Es el orden de Dios. Eso no se acaba nunca, porque yo tengo que amar siempre. ¿Ve? Es un principio. Y así debe ser el hombre. No como el de ahora, que me estoy mientras te quiero mucho, lloran el uno por el otro, porque eso es natural, sentirse atraído. Y luego, así mismo, se olvida, un ratico de lágrimas, y después que venga el siguiente. Llora más y se quedan juntos, porque no se aguantan. Porque eso ya es el instinto, que se atrofia, se dañan todos los instintos del orden natural de Dios, y se va al orden de hoy, que ya es el orden del mundo de hoy, que está regido por ¿quién? Por Satanás. Los gobiernos siempre han estado, el Satanás ha estado en control, no directamente, es decir, controladito, pero ahora ya está totalmente al mando, ya se sentó en el lugar del comando, del que manda, el que dicta las órdenes directamente. Entonces por eso todo cambia en esta época, en estos últimos 7 años. La Biblia es muy clara, habla del aumento de la ciencia. Lo vemos. Tal punto aumenta la ciencia que puede fusionar esos dos mundos. Miren ustedes, ¿cómo puede fusionar esos dos mundos? El mundo físico y el mundo espiritual se pueden fusionar hoy a través de la inteligencia artificial. A ese punto. Porque la Biblia habla de número de hombre y número de ángeles. Cuando habla del 666. Y su número es número de hombre. Como quien dice, también lo puede leer el hombre. Porque hay números que no puede leer el hombre. Y si usted se da cuenta, la computadora puede leer unos números que uno ni sabe qué son. Y le ponen un cuadradito con un poco de cosas. Nadie sabe qué es, pero la computadora sabe perfectamente. Lo lleva a la dirección que es. Eso no es número de hombre. Entonces hace esa diferencia que hoy en día se fusiona ese mundo físico con el mundo espiritual. ¿Ve qué perfección de la Biblia? Si usted entendiera toda esa profecía bíblica, usted, mejor dicho, estaría todo el día esperando por él. Porque él tiene una sabiduría, una ciencia, un entendimiento de todas estas cosas. Hace años, recuerdo yo cuando empecé a leer la Biblia, creo en el 79 o algo así. Cuando yo empecé a leer la Biblia, en el 76, perdón, 77 fue, a mis 19 años. Recuerdo que me parecía increíble hablar del futuro, de las cosas así, y leer la Biblia y ver cómo para Dios, lo mismo que uno lee la Biblia, todos los días la leí y nunca me pareció anticuada, me parecía perfecta. Cada día que la leí se acomodaba al día que iba. Hasta que entendí que estos tiempos, siguiendo la misma Biblia, pude discernir todos los tiempos y los cambios
de la humanidad, los cambios que vi en la cultura, los cambios en el pensamiento social, en los gobiernos, en la imposición de normas contrarias al orden de Dios, hasta llegar a una sociedad de estas donde no se sabe diferenciar lo bueno ni lo malo. Sí, pues, como dice la Biblia, a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Y se invirtieron totalmente. Y esa es la característica justamente de este tiempo del fin. Es decir, innegable. Mire, dice la Biblia, viene el tiempo de guerras, conflictos sociales en extremo, en extremo. Y habla lo más increíble, como lo vamos a ver más adelante, es que habla aún de los efectos de las bombas nucleares, de esa guerra nuclear y de las causas, las consecuencias que va a traer a la tierra y a la convivencia de la gente y los daños que causará. Tan perfectamente detallado y escrito aquí. Por eso es que les digo, si ustedes van a entender esto, a darse cuenta, tienen que aplicar un concepto claro que es fe. Tienen que creer. Hay muchas cosas sobre la mesa. Tienen mucha teoría, mucha doctrina, mucha iglesia diferente, porque ese es el trabajo de Satanás. El trabajo de él es coger la verdad y ponerle muchas al lado. De tal manera que para usted encontrar cuál es, le toca aplicar la fe y el esfuerzo y meterse en el tema y empezar a discernir y pedirle a Dios que le dé discernimiento. Esto es un trabajo de años y usted tiene que desarrollarlo en meses porque estamos en el desenlace final. Entonces tiene que, yo de usted dejaría todo y me dedicaría hasta a entender. No sé cómo sobrevivir ahora, va a ser difícil, pero acuerde que la Biblia dice, el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa mía, la hallará. La promesa de Dios es que nos da vida eterna en Él. Dice, al que venciere, yo le daré a comer del árbol de la vida. Es la promesa de Él. Quiere decir que el que no venciere, no va a comer del árbol de la vida. Y si usted mira las estadísticas, tiene más posibilidades de que no pueda comer del árbol de la vida. Así que ponga las cosas en la balanza. Ponga las cosas en la balanza y decida qué es más importante, su cuerpo o su alma. ¿Qué es más importante? La Biblia dice que el que siembra para la carne, de la carne va a recoger corrupción. Pero si usted siembra para el espíritu, que Dios es espíritu, y la promesa de Él es espiritual y física, pues en el último tiempo que fusiona el mundo, usted va a vivir eternamente. Que no importa si muere ahora, si su cuerpo muere, porque Él le va a levantar y a dar vida. Eso es lo que usted va a ver en este tiempo que se acerca y entendiendo esas promesas de Él. Pero la decisión es solo suya. Yo voy a seguir dándole todo el material que necesita. Pero he hablado con muchos y me doy cuenta de lo difícil que es entender todas estas cosas porque tienen muchas otras doctrinas consolativas que siempre se vieron. Si usted estudia el libro de Jeremías, Ezequiel, Isaías, usted se va a dar cuenta que siempre los profetas se encontraron con otros profetas que decían lo contrario a lo que Dios decía. Porque la costumbre, vuelvo y le repito, de esa Babilonia es usar el clero para aplicarlo a su manera, a su conveniencia. Entonces ellos crean mucha doctrina para mantener el pueblo en la forma que el sistema quiere. Y ahora entramos a un conflicto de lo que Dios quiere, siempre ha existido. La verdad de Dios y lo que el mundo hace. Y la Babilonia, la ramera, la que se vende a los reyes de la tierra, a los intereses sociales, al dinero, a lo que el mundo le ofrece. Entonces cambian la verdad de Dios y la condicionan al mundo de hoy. Y le ofrecen un evangelio fácil,
llevadero, tranquilo. Usted tranquilo siga trabajando y disfrutando que Dios lo ama. Yeah, right. Si no es. Es muy diferente que el Señor llama a prepararse y a apartarse de eso. Y prepararse para Él, y esforzarse. Porque hay que esforzarse en el conocimiento de Él. Entonces, esto no es tan fácil. Yo les voy a seguir dando tema por tema. Van a entender lo que son los 144.000. Esa Babilonia de la que estamos hablando. Vamos a ver los sellos que ya se destaparon. Les voy a hablar de las cosas que ya se sucedieron. Ahora voy a tratar de hacerlo en el tiempo corto, pero se necesita más. Tengo que hablar de los sellos que ya fueron abiertos y usted no se ha dado cuenta. Ya apareció ese nuevo orden mundial que usted sabe que está. Y se inició ese caballo blanco que aparece, ese sistema que viene venciendo y para vencer, que nadie lo puede detener. Y es blanco porque, les adelanto, porque se viste de cordero, hace creer que viene a ayudar y compra el mundo con halagos, como dice en Daniel, compra el poder con halagos, haciéndoles creer que viene a ayudarles y a darles cosas buenas. Entonces da al hombre, le engaña al poder codicioso de esos 7 reyes, de esa cabeza que gobierna, haciéndoles creer que era para bien y resulta que era para apoderarse y era de parte de Satanás. Era blanco pero viene con un arco porque viene venciendo y para vencer, que nadie puede vencer. Una fuerza humana no hay que lo pueda detener. Por eso viene Jesucristo mismo a hacerlo. Eso ya apareció y el mismo mundo lo siente. El mundo hoy está dividido y ustedes ven a un Irán y esos países árabes comiéndose las uñas porque no quieren pelear, pero ven el acoso de Occidente impulsándolos a una guerra, o aún la misma Rusia que quiere firmar paz y no hay paz. Y no hay con quién firmar paz porque nadie quiere la paz. El mundo occidental no quiere la paz, quieren guerra. ¿Ven? Inexplicablemente, cuando estábamos en paz. Eso es lo que decía la Biblia. Vendrá sin aviso y hará esto que está pasando. Entonces ya se sucedió ese segundo jinete, que fue ese jinete que vino con la espada y quitó la paz de la tierra. La paz fue quitada de la tierra. Y luego aparece ese caballo negro, que todavía está en progreso, que es el caballo que lo jinete con la balanza, indicando que tiene poder para jugar con todos los precios de los productos de la tierra. Entonces nos suben una cosa, nos suben la otra, sin causa. Cuando estábamos bien, ahora estamos pagando más del doble y más en los productos que antes nos valían. Mucho menos. Inexplicablemente. Entonces que por una cosa, que por la otra, que si sube el petróleo, que si baja, que todo, siempre pasa. Pero igual eso va incrementándose y todos sabemos la avalancha que viene. Entonces viene el cuarto jinete, el quinto, el sexto, sello, perdón. Después del cuarto jinete viene el quinto sello, porque todos ellos son un sello que se destapa de ese libro que le es entregado al Cordero, a Jesucristo, como lo vamos a ver la próxima vez. Por ahora, entienda, no es fácil entender la profecía y sobre todo parta de este punto. Dios le da a cada uno conforme a su camino. Entonces es muy importante que usted ponga su corazón delante de Él. Ore, arrepiéntase, dígale: Señor, quiero estar contigo, quiero verte en oración, quiero entender tus caminos, porque esa es la única forma. Pedirle que Él se revele a usted y entonces va a haber otra cosa distinta para que pueda entender todo esto que aquí se habla. Créame, la profecía que yo le estoy ofreciendo y dando aquí ahora, esta interpretación muy coherente,
testimonio de muchos años de caminar procurando lo mismo. Por eso ahí tiene 2 libros. Si le falta entendimiento, dígame, yo le puedo enviar gratis esos libros. Prepárese, tome su tiempo, son cortos. Hay un libro en audio que solamente dura 3 horas, 15 minutos, 20 minutos de este séptimo Espíritu de Dios. Yo se lo mando gratis. Todo esto es gratis. Yo no cobro por nada porque a mí me pagará él cuando llegue. Y realmente no me gusta recibir de nadie porque espero que él lo haga y lo va a hacer. Y él lo hace. Mi vida es de misionero para él. Yo le sirvo a él hace muchos años y no quiero usar de nadie porque quiero glorificarlo a él. ¿Sí me entiende? Entonces esto no se lo digo se lo digo únicamente para que entienda. Yo no tengo ningún interés en usted que no sea su alma para él. No más. A mí no me tiene que dar nada. Y si me manda unas gracias, pues está bien. Yo también le agradezco. Pero no espero nada, sino que usted entienda. Y un día le pueda dar cuentas a él cuando venga. Por favor, esfuércese, que esto es por usted. Dios los bendiga.